nuestro voto se respete y sea contabilizado. Son importantes. Ya, son muy importantes porque así nosotros tenemos el derecho de que nuestro voto sea contado a la hora de elegir a un candidato. Hay que cambiarla porque hay mucho vicio ahí. Hay mucho vicio, hay que cambiar todo el proceso en sí, hay que depurarlo. Fundamental. Y así dan veracidad a nivel internacional para que la inversión internacional, los inversionistas tengan fe y confianza en Nicaragua, que el proceso electoral fue libre y transparente. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Como todos los jueves vamos a conversar con el analista político, sociólogo, economista y docente universitario Oscar René Vargas. En la semana pasada nosotros conversamos con Oscar René sobre los poderes fácticos nacionales. Hizo el profesor Oscar René Vargas un trabajo basado en escenarios con probabilidades de que eso ocurra. Hoy, como se los habíamos anunciado, vamos a abordar el tema de los poderes fácticos internacionales. Y de ahí vamos a derivar también a algunos escenarios, ¿verdad?, que previamente conversamos con Oscar René. Oscar René, bienvenido, gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Déjame decirte que los programas anteriores han causado muy buena aceptación por parte del público que nos sigue. Un público que está creciendo en diferentes latitudes, porque la gente de Costa Rica nos está reportando audiencia. Iván Flores, el director y propietario de Ticavisión, nos ha dicho que vamos muy bien en los niveles de aceptación del público. Igual nos reporta gente que nos está viendo en diversos estados de los Estados Unidos, nos reporta audiencia también en el Canadá. Y una de las más gustadas en la semana es tu comparecencia, pues entonces les das mucha información que ellos pueden tener, ¿verdad?, asirla para poder sacar sus propias conclusiones. Obviamente también tenemos, ¿verdad?, algunos críticos muy fuertes, algunos detractores. Es importante que sepas, pues, que te ubican, ¿verdad?, en el sector izquierdoso, te dicen el zurdo, también a mí me dicen el zurdo algunos, ¿verdad? Pero eso, lejos de preocuparnos, ¿verdad?, sencillamente nosotros exponemos información y que la gente saque sus propias conclusiones. No tenemos esos prejuicios, ¿verdad?, de que nos acusen de una cosa. En mi caso pasa una cosa muy simpática. Los de derecha dicen que soy de izquierda y los de izquierda dicen que soy de derecha, ¿verdad? Así es que estamos haciendo bien el trabajo, pues, ¿verdad? Bienvenido, Oscar René. Entrémosle a este asunto de los poderes fácticos internacionales. Bueno, mucho gusto, Sergio. Siempre es un placer estar contigo todos los jueves que me permite, digamos, conectarme directamente con tu audiencia. Bueno, los poderes fácticos externos, ¿a qué nos referimos eso? ¿Qué significa eso? Es decir, son los países, las organizaciones, los capitales, etcétera, que desde el exterior tienen una influencia en la política nacional, de una manera o de otra. Normalmente en Nicaragua lo que se habla siempre es de los poderes fácticos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OEA. Y ahí se cierra. Como que si los otros poderes fácticos externos no tienen ninguna incidencia en la política nacional.
nosotros vamos a tratar de mostrar, analizar no solamente cuál es la posición de estos tres principales poderes que aparecen en la, digamos, en el relato cotidiano de Nicaragua, sino también señalar los otros poderes que actúan. Comencemos, pues, por lo tanto. En primer lugar, hay que estar claro de una cosa. Desde 1990 y 1909, 1910, Nicaragua se encuentra enmarcada, enjaulada en una geopolítica, una geoeconomía y una geoestrategia dominada por los Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos obviar ni podemos negar. Y no solamente para Nicaragua, sino para toda la región que se llama la región del Caribe, Centroamérica y el Caribe. Y aquí estamos hablando los países como incluyendo México, Belice, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela y todas las islas del Caribe. Ese es lo que se llama el área de influencia inmediata de los Estados Unidos, o otros autores le llaman la cuarta frontera de Estados Unidos. Entonces tenemos que partir de que la influencia norteamericana en Nicaragua es fundamental, no podemos negarla. ¿Por qué? Porque vamos a poner varios datos. Entre el 57 y el 60% de las remesas familiares provienen de los Estados Unidos. Alrededor del 50% de las exportaciones e importaciones, es decir, del comercio exterior de Nicaragua, se hace con los Estados Unidos. Más del 60% de las inversiones extranjeras en Nicaragua provienen de personas norteamericanas o de compañías norteamericanas. Estos datos, 4 datos, nos indican de que evidentemente que la influencia de Estados Unidos en Nicaragua es importante e fundamental. Y no solamente en Nicaragua, sino en toda Centroamérica, ¿ya? Ese es un punto importante. Y por lo tanto, la política exterior de los Estados Unidos tiene una incidencia en la política nacional. Es decir, aquí, por ejemplo, la ley del NICA Act tiene incidencia en Nicaragua. La ley Maninsky, que a través de la cual han sancionado a algunos funcionarios, también tiene incidencia en la política nacional. Entonces, la gran pregunta ahora que se hace es la siguiente. El cambio de administración, de la administración Trump a la administración Biden, va a significar un cambio de política de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Hay que recordar que la política, es decir, que la NICA Act fue una ley bipartidista, es decir, apoyada tanto por el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Hay que recordar también que la suspensión de la ayuda o la cooperación después del fraude del 2008 para la cuenta del milenio, que iban a construir una autopista, es decir, a 4 carriles entre Managua y León, se suspendió y que Nicaragua perdió $60 millones por eso. Y eso lo ejecutó un gobierno presidido por demócrata, que es Barack Obama. Es decir, lo que quiero señalar es que esta política va a cambiar de forma, pero no de fondo. Es decir, que aunque no sea del agrado de muchas personas, porque algunos pensaron
de que Trump iba a votar a Ortega. Yo siempre he dicho que las sanciones no votan a los gobiernos y que no tienen necesidad de ejecutar una acción militar si pueden aplicar otro tipo de política. Esto es los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos con Nicaragua se va a mantener la relación de, digamos, de nada agradable para el gobierno Ortega, y que ellos han declarado de manera reiterativa de que ellos están a favor de una salida electoral de la crisis política en Nicaragua. Ese es un elemento importante. En relación a la Unión Europea, aquí hay una gran diferencia, porque hay que diferenciar la política global de la Unión Europea y de la política individual de los países pertenecientes a la Unión Europea. Voy a poner un ejemplo. La Unión Europea como institución han también sancionado a algunos funcionarios del régimen de Ortega, pero ningún país perteneciente a la Unión Europea como país han sancionado a ningún funcionario. Se podría decir que Inglaterra, pero Inglaterra ya está fuera de la Unión Europea, y que ese es el otro que ha implementado sanciones, pero no es la Unión Europea. Y la Unión Europea mantiene más o menos la misma posición que los Estados Unidos. Es decir, de que están a favor de una salida electoral de la crisis política. Pero ambos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, están a favor de esa salida electoral siempre y cuando se cumplan los requisitos internacionales de una elección transparente y verificable. Y ese es el punto, digamos, que tienen en común la Unión Europea con el gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para Nicaragua? La Unión Europea, dependiendo a nivel global, pues a nivel de los 28 países, representa el 12%, el 13% de las exportaciones de Nicaragua. Más o menos lo mismo que las exportaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que entre la suma de la Unión Europea con los Estados Unidos representan más del 60% de las importaciones, de las remesas, del comercio exterior de Nicaragua. Es decir, que esta combinación Unión Europea-Estados Unidos, es decir, es sumamente importante. Pero también hay una cosa. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea tienen tratados comerciales con Nicaragua. Es decir, los Estados Unidos tienen el CAFTA y la Unión Europea tiene el acuerdo de asociación. Ambos, mejor dicho, en la Unión Europea hay un punto que es importante, que es relacionado con la democracia. Es decir, que si mañana el gobierno de Daniel Ortega opta por el fraude electoral, por la no transparencia, el peligro que ambas instituciones, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, congelen los tratados comerciales con Nicaragua, significaría el acabose para Nicaragua, ya que el 60% de todos sus comercios estaría, digamos, congelado, y no tendría el país la capacidad para sustituir con otros países esos volúmenes de importación o de importación. Es decir, que tanto las exportaciones como las importaciones se verían afectados, lo mismo que las remesas familiares. ¿Por qué digo lo mismo que las remesas familiares? Porque en las remesas familiares
los 4 países más importantes que representan más del 92% de las remesas familiares son Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Es decir, si estamos hablando que se suspenden todas las relaciones, evidentemente que también van a tener efecto la limitación de la remesa. Y las remesas significan en el 2020 más de 1.800 millones de dólares y que beneficiaron a 600,000 familias, es decir, 1/3 del país, que evitaron de que la pobreza se profundizara más en Nicaragua. Eso es la importancia de estos 2 actores. Pero también hay otros actores, que es Centroamérica, tanto a nivel global como a nivel individual. Nicaragua exporta e importa entre el 30 y el 40% de sus exportaciones e importaciones a Centroamérica. Dependiendo del país, es más importante o menos importante. Es decir, que también estamos hablando que si sumamos Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica, estamos hablando más del 95% de las exportaciones del país y de las importaciones de Nicaragua. Es decir, que estos 3 bloques económicos son sumamente importantes para Nicaragua. Y entonces, pero al mismo tiempo que son sumamente importantes, también tienen la importancia de que en estos sectores el capital extranjero, el capital centroamericano juega un papel importante dentro del capital local nacional. Y como el capital nicaragüense también juega en Centroamérica. Voy a poner 2 ejemplos sencillos. El banco, el BDF, es capital panameño. El FICOSA es capital hondureño. Es decir, estamos hablando que aquí hay influencia de estos capitales en la política local, como también los capitales nicaragüenses juegan en la política local de esos países. Es decir, que no podemos dejar de lado esta situación. Es decir, que la importancia de Centroamérica como conjunto, tanto de comercio como de inversiones, etcétera, es de suma importancia. Y por lo tanto, juegan en la política local. Y lo que pasa en sus respectivos países afectan la región, así le afectan a Nicaragua. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el 2018, China firmó un tratado de nación más favorecida con Panamá. Por el tratado se estableció de que Panamá le daba toda una serie de ventajas y que las compañías chinas adquirieron empresas o las empresas que estaban tanto en la salida del canal en el Atlántico o en el Caribe como en el Pacífico. Es decir, que los chinos tienen un papel importante en el asunto del canal. Y también en ese tratado se estableció que se le daba la posibilidad a los capitales chinos a ejecutar la cuarta esclusa en Panamá. Ese es ¿qué efecto tiene para Nicaragua? Que el tratado Guanchín no tiene ningún sentido. Y entonces la pregunta que se establece es ¿por qué se mantiene ese tratado? Él tiene la misma lógica que el tratado Chamorro-Bryan. El tratado Chamorro-Bryan se firmó en 1914
que le daba la concesión a los Estados Unidos para establecer un canal interoceánico por Nicaragua. Nunca se ejecutó. Y en los años 70 fue, digamos, renunciaron al tratado. ¿Qué sirvió ese tratado? ¿Por qué lo mantuvieron 60 años? Es para que nadie pudiera ejecutar en el suelo nicaragüense un canal interoceánico. La lógica que yo estoy viendo con el tratado Juan Jim Ortega es la misma, que para los chinos es para tener la opción de hacer el canal, pero no es porque van a hacer el canal. ¿Por qué no van a hacer el canal? Tienen la posibilidad de Panamá y tienen la posibilidad de El Salvador. Bueno, hay que recordar. En ese particular se habló también de otras modalidades del canal, ¿verdad? Por ejemplo, una parte canal húmedo, otra parte canal seco o definitivamente canal seco, pues, ¿verdad? Pero también la ambición por parte del régimen de quedarse con una serie de propiedades que están en esa parte o por donde iba a pasar el canal. Acordate que se hizo gente allegada al régimen a través de las instituciones del Estado, estuvo haciendo levantamientos topográficos y censos poblacionales en esa zona, porque la confiscación venía, pues. Correcto. Pero precisamente a eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad que se habló era hacer un puerto de aguas profundas en Brito. Y para hacerlo con una especie de donde pudieran almacenar, un puerto de almacén para los containers chinos y poderlos repartir en la región. Pero ahí es donde viene el pero. En el viaje de Bukele a China y que restableció relaciones diplomáticas El Salvador con China y suspendió con Taiwán, los chinos se comprometieron a ejecutar un puerto de agua profundo en el Golfo de Fonseca. Es decir, que es sustituir la posibilidad ¿cómo se dijera yo? El puerto de Brito por el puerto salvadoreño. Entonces, ¿para qué sirve ese tratado? Para lo que vos estabas diciendo, para apropiarse por parte de la nueva oligarquía de bienes naturales y bienes públicos del país, o de expropiar a campesinos que dio origen a las marchas de los campesinos de la Fonseca, etcétera, etcétera. Es decir, lo que te quiero señalar es que para los chinos han sustituido la posibilidad de la construcción de un canal por Nicaragua, en la lógica como yo lo estoy interpretando. Eso es en relación a la región de Centroamérica. Tenemos que tomar en cuenta también el Caribe. ¿Y por qué es importante el Caribe para Nicaragua? Porque en las votaciones de la OEA, los 15 países del Caribe han votado mayoritariamente a favor del régimen Ortega Murillo. Estos países dependen directamente, ya sean de las colonias inglesas, fundamentalmente, colonias norteamericanas, como Puerto Rico, una colonia norteamericana, o países que se han transformado o lo han dicho que son territorios de ultramar, como digamos Martinica, etcétera, que son territorios franceses, o los territorios holandeses como Aruba o Curazao. Es decir, lo que quiero decir con esto es que estos países siguen controlando sus pequeñas colonias en la región del Caribe. Estos países tienen desde el punto de vista económico poca influencia, desde el punto de vista para Nicaragua, pues, pero desde el punto de vista del voto electoral en la OEA
se vuelven sumamente importantes. Y por eso que es importante tomarlos en consideración como parte de los poderes fácticos que influyen en la política nacional. Imaginémonos lo siguiente: si todos esos países, esas pequeñas islas, hubiesen votado en contra de Ortega, evidentemente que Ortega hubiese sido expulsado hace rato de la OEA o las sanciones habrían sido mucho más grandes. Entonces, por eso es importante tomar en consideración este asunto. Okay, después está adelante. México y Colombia, que son los dos países más importantes que están al norte de Centroamérica y al sur de Centroamérica, y que tienen influencia en la región centroamericana, históricamente hablando, los mexicanos, y que recientemente los colombianos, con el boom del dinero del narcotráfico que ha hecho que inversiones colombianas se han realizado en la minería, en bancos, etcétera, etcétera. Históricamente, los mexicanos siempre han sido un factor importante en la política regional. Hay que recordar que esto viene de un sentido histórico, que Centroamérica perteneció al gobierno federal de Uturbide, al imperio de Uturbide, que quiso anexar a Centroamérica a México. Bueno, esa es una cuestión histórica. Y que voy a ponerte un ejemplo que es importante. En Nicaragua, la influencia ha sido, por ejemplo, que México le dio refugio a Sandino en los años 30. Pero también hay una cosa que es importante. En Nicaragua vino a Nicaragua por primera vez un presidente mexicano en los años comienzo de los años 1960, 61, no recuerdo la fecha exacta cuál de los 2 años fue. La venida fue del presidente Díaz de Ordaz, y el presidente de Nicaragua en ese entonces era Luis Somoza. La propuesta que vino a hacer Díaz Ordaz a los Somoza, fue que se transformara el Partido Liberal Nacionalista, es decir, el Partido Somocista, como el PRI en México. Es decir, que hubieran sucesores, no reelección. Luis Somoza, que estaba enfrentando a 23 movimientos armados que se les inició desde el año 57 hasta los años 60, aceptó la idea. Y la línea sacacista del somocismo también. Y entonces en esa lógica propusieron que el sucesor de Luis Somoza fuese alguien como René Chic, es decir, un interinato para dar inicio a esa sucesión de presidentes que no fueran somocistas, que no fueran Somoza, de la familia Somoza, aunque la familia Somoza mantuviera el poder detrás del trono. Esa idea es la que está en juego nuevamente, de que la posibilidad de que el Ortega, y eso es lo que plantea Humberto Ortega, que el orteguismo sin Ortega, ¿ya? Por eso es que saco a relacionar esa importancia de esa relación histórica en la política mexicana y Nicaragua. Bueno, digamos, después habría que ver la importancia de Rusia. Rusia, su interés es un interés más que todo, no tiene la capacidad económica para sustituir, digamos, un embargo a Nicaragua. La prueba está de que hay problemas ahorita entre Cuba y Rusia por lo que la falta de pago, y han suspendido 57 proyectos de desarrollo porque no han pagado los cubanos. Es decir, que su capacidad en eso es limitada, pero tiene una incidencia
en que Ortega cree que eso es un paraguas que le permite a él a jugar como Venezuela con los Estados Unidos de su relación con Rusia. La influencia de Rusia está en los satélites, en esta ley de la que acaba de pasar. No. La ley de la atmósfera de la extraterrestre, que esa es una ley que le puede beneficiar a los rusos, por las cuestiones de sus satélites, satélite. Sí. Entonces, esa sería la influencia de Rusia, pues, pero no desde el punto de vista económico. El presidente Trump dijo que había que combatir desde su gobierno una troika, y dijo que La Habana, Caracas, Managua, ¿verdad?, era la nueva troika, ¿verdad?, haciendo uso de la vieja troika que creo que fue en la administración de Bush padre, ¿verdad?, que se puso como troika Bagdad, Teherán, ¿y cuál era la otra? No me acuerdo. Corea del Norte. Y Corea del Norte, ok. Pero entonces ahí tenemos el caso es que ayer, por ejemplo, Irán y Nicaragua firmaron un convenio de colaboración tecnológica. Y cada vez que Nicaragua se acerca a Irán, ¿verdad?, le está recordando a los Estados Unidos, ¿verdad?, lo está desafiando, en el sentido de que Irán es uno de los enemigos en la geopolítica de los Estados Unidos. Entonces, tenerlo ahí presente significa, ¿verdad?, que estos países que en algún momento conformaron los BRICS, y digo en algún momento porque después de la pandemia, después del cambio de gobierno en Brasil desaceleró todo el ímpetu económico que llevaba a nivel internacional, y no se ha oído hablar nuevamente de un bloque formado por estos 5 países. ¿Cuál sería la posición de Irán, Rusia? Saquemos a China porque tiene otros intereses, pues, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, que también se jugó muy mal esa carta, ¿verdad?, convendría, dicen algunos expertos, la relación con China continental y no la relación con China-Taiwán. Pero, bueno, la evidencia muestra que la relación con China-Taiwán es muy lucrativa. Pues ahí está, es una especie de billetera diplomática, ¿verdad? De caja chica, sí. Entonces, ¿cómo quedan estos países, verdad? Y yo sí meto ahí Rusia, Irán, con relación a Nicaragua. Mira, yo considero que el caso de Irán como Rusia es una carta que mueve Ortega, pero sin mayor repercusión para la economía de Nicaragua. Voy a ponerte un ejemplo. La vacuna. Mandaron 6,000 dosis de regalo, que son en realidad para 3,000 personas, que fueron utilizadas para la nomenclatura. Mientras que en otros países han mandado 50,000, 200,000. Por ejemplo, al día de ayer llegó a México 200,000 dosis de vacuna rusa. Es decir, que esa sería una política mucho más, sería una muestra de la importancia que Rusia le daría a Nicaragua. Entonces, si lo vemos por el grado de la vacuna, 200,000 en comparación a 6,000, evidentemente que la importancia para Rusia, Nicaragua, es muy pequeña. La gran pregunta es cuál va a ser la utilización, cuál va a ser la vacuna que Nicaragua va a utilizar. Yo creo que la que va a utilizar va a ser la vacuna que están haciendo los cubanos. ¿Ya? Porque la vacuna que viene de la India también es
un lote de 200.000. Muy pequeña la cota que nos ha asignado. Me gustaría que regresáramos al fenómeno este de la como poder fáctico externo a los Estados Unidos con el tema de la migración. Independientemente de las administraciones que hayan estado en los Estados Unidos, todas ellas han estado de acuerdo en que el flujo de migración es apabullante y que además los desestabiliza porque son migrantes que van en busca de techo, comida, asistencia técnica y eventualmente educación. Han habido grandes oleadas de mexicanos, de centroamericanos, de sudamericanos en su conjunto. Se establece entonces un acuerdo, ¿verdad?, entre tres países que forman parte de lo que se ha denominado el Triángulo del Norte de Centroamérica, con los Estados Unidos, que tienen intención de crear condiciones básicas, ¿verdad?, para que los gobiernos de estos tres países puedan retener a poblaciones, ¿verdad?, y que los disuada de emigrar hacia los Estados Unidos, que se convierte en un problema serio para ellos. ¿Cómo está esa relación? Ha sido medida. En el caso de Nicaragua, la migración no se ha detenido. En el caso de Honduras, ¿verdad?, que ha emprendido marchas, ¿verdad?, hemos visto imágenes sumamente impactantes sobre la cantidad de gente, inclusive familias, mujeres con niños, que nada lo ha detenido por empezar un periplo hasta llegar a las fronteras, por lo menos en la primera oleada. ¿Cómo está eso? Porque después me gustaría que abordáramos el tema de cómo son las influencias, esta que vos estabas desarrollando sobre alguna idea de algunos gobernantes, el mexicano, por ejemplo, para ya entrar en el terreno de los escenarios posibles a la luz de estas confluencias, ¿verdad?, de intereses, de bloques de poder en el mundo. Sí, mira, de acuerdo al último censo de los Estados Unidos, que es el censo del año 2010, porque el censo que se debió haber terminado en 2020, Trump postergó el hecho del censo y hasta ahora lo están realizando. De acuerdo a ese censo, el 19% de la población nicaragüense registrada en los Estados Unidos, 19% son profesionales. Es decir, llegaron a los Estados Unidos como profesionales, es decir, con un título profesional de Nicaragua, ya sean médicos, ingenieros, arquitectos, lo que sea. ¿Qué significa eso? Significa que eso nos está demostrando la pérdida de capital humano de los nicaragüenses de Nicaragua que se emigran hacia los Estados Unidos. Ahora, la población inmigrante nicaragüense es una población inmigrante desde el siglo XIX, con la famosa ruta del tránsito. La principal, digamos, original migración a donde estaba localizada era California, hasta los años 50, 60. Después, la otra lugar donde se ubicaba era los New Orleans, porque por el asunto de la bananera. El tercer lugar, después de los años 60, más de todo después de los años 70, 80, la Florida. Y recientemente, Texas. Es decir, los 4 principales estados donde radican los nicaragüenses son California, Texas, la Florida y la ciudad de New Orleans. El número de nicaragüenses en los Estados Unidos varía, porque ya son nicaragüenses que desde los años 30 o 40 se residieron en Nicaragua, en Estados Unidos. Voy a poner una anécdota de tipo hasta personal.
la hermana de mi abuelita, por parte de madre, emigró a finales de los años 30 a los Estados Unidos y trabajaba como eh, eh, en una fábrica. Ella fue la madre del Chelito Cárdenas, ese que fue famoso porque era locutor de los Dodgers de Los Ángeles. Es decir, que el Chelito Cárdenas era primo hermano mío, pues, digamos, en segundo grado. Te cuento eso porque ya esa como dijera yo, esa comunidad, esa diáspora, ya es una diáspora que nació en los Estados Unidos y que tiene vínculos solamente muy largos con Nicaragua. Incluso familiares del ex canciller Samuel Santos también viven en California. Y también de larga data. Entonces hay inmigrantes nicaragüenses que no sabemos cuántos son porque ya se volvieron norteamericanos y no se registran como latinos, sino que se registran como nacidos en Estados Unidos. Pero es que el cálculo general es que aproximadamente unos 600, 800 mil nicaragüenses de origen nicaragüense radican en los Estados Unidos. En las diferentes olas migratorias que se ha presentado. ¿Ya? Es decir, pero que la mayoría de ellos no son, digamos, mejor dicho, poseen permisos de trabajo, incluyendo los últimos que tienen el grado le dieron el grado de TPS, es decir, que la posibilidad de permanecer por 18 meses para poder trabajar, sacar licencias, etcétera, etcétera. Es decir, que en el caso de nicaragüense, es el menor país junto con Costa Rica que tiene menos originarios que están no, como dijera yo, regularizados. Mientras que el caso de salvadoreño, hondureño y guatemalteco, los volúmenes de migrantes son mayores. Por ejemplo, de El Salvador se habla de 3 millones de personas, de Honduras se habla de 2 millones, de Guatemala se habla de una cantidad similar, pero que la mayoría de ellos no están regularizados. Entonces, el problema para los Estados Unidos es el Triángulo del Norte, que le llaman, que es El Salvador, Honduras y Guatemala. Y por eso es que la administración Biden ha propuesto un monto de 4,000 millones de dólares para regularizar esta migración. Y entonces, ¿pero cómo la piensan regularizar? El día de antier escuché la intervención de la señora Bárbara Jacobson, que fue antiguamente embajadora en México, y yo la conocí en los años 80 como la que encargada de la región centroamericana en el Departamento de Estado, diciendo que ese 4,000 millones de dólares va a ser invertido a través de ONG, de las iglesias, etcétera, etcétera, para crear puestos de trabajo en los países. Y que ese dinero no va a ser controlado ni pasado por las manos de los gobiernos, que son gobiernos corruptos. Entonces, Nicaragua queda fuera de ese paquete. Y por eso es que la línea, o mejor dicho, la propuesta de la señora Chinchilla es que el caso de Centroamérica se viera como un caso regional y no como un caso solamente del Triángulo del Norte. Entonces, ahorita como dijera yo, la política norteamericana está en ese, sin poder definirse más clara, pero que la única definición que hay es el apoyo al Triángulo del Norte. Claro, eso es lo claro. Oscar René, no, nos hace falta ya muy poco para la hora en el programa. Me gustaría que abordáramos, ¿verdad?, a la luz de estos poderes fácticos externos, más los que analizamos o nos diste a conocer la semana pasada sobre los poderes fácticos internos, estos dos escenarios que esbozaste la semana pasada.
con la alternativa A y la alternativa B. Es decir, damos o has dado por descontado que la candidatura del señor Arturo Cruz obedece a un movimiento más amplio en el tablero de ajedrez, y decir que es el candidato que promueve el gran capital o un sector del gran capital que quiere, ¿verdad?, jugar con Ortega y mandarle un mensaje a Ortega, o tal vez quizás, ¿verdad?, también acordado con Ortega para que se asistan a las elecciones. Ortega necesita legitimarse en las próximas elecciones. Y hay un partido, ¿verdad?, que a través de diversas declaraciones en diversos momentos de algunos personeros de cercanos a C por L han expresado que pueden acudir a las elecciones con condiciones electorales mínimas, porque la tesis de ellos es que ganarían y que no necesitan a grupos opositores, ¿verdad? Si nos atenemos a las campañas sucias, incluyendo al MRS, que son todos los epítetos que le tiran al MRS, que son inclusive pues abortistas y todo lo demás. Si esto es así y está ya la maniobra descubierta, ¿verdad?, por lo menos analizada por vos, eso significaría en los dos escenarios, uno, que si C por L asiste con su candidato y gana Ortega, ¿verdad?, tendríamos un escenario, y el otro es que pierde Ortega. Entonces me gustaría que ampliara en lo que queda del programa estos dos escenarios. ¿Qué pasa, verdad? O qué pasaría, porque es un escenario ideal, totalmente hipotético, qué pasaría si gana Arturo Cruz las elecciones próximas? ¿Y qué pasaría, verdad, si Daniel Ortega las gana? ¿Cuáles serían los escenarios en esa situación? Bueno, analicemos primero lo que podría ser si gana Ortega. Ortega como proyecto político no tiene proyecto. Yo creo que la gran capital, los banqueros, los ganaderos, cualquiera de los empresarios a cualquier nivel que sea, grandes o pequeños, ven que con Ortega no tienen futuro. ¿Por qué? Porque sería repetir la misma historia. Y que el temor a que no haya inversiones productivas haría que el país entre en un proceso de estancamiento prolongado, como lo que estamos viviendo del 2018 al 2020, y que también se prevé que en el 2021 va a haber un decrecimiento económico negativo. ¿Cuál sería la jugada de Ortega? Y aquí entra el análisis que hace Humberto Ortega, cohabitación o caos. Ortega, en ese escenario, para ganar, necesitaría que la oposición verdadera no pueda participar en las elecciones, para asegurarse de que el C por L sea la segunda fuerza del país. Porque de la otra manera no es nada seguro que se aparezca como la segunda fuerza. Pero Ortega necesita de C por L. ¿Para qué? Porque en el caso de ganar, Humberto Ortega dijo la cohabitación, pero no dijo la cohabitación después de las elecciones. ¿Y qué significa la cohabitación? Un gobierno de unidad nacional. Es decir, a mí no me extrañaría, vamos a poner el caso hipotético, pues, que el candidato Arturo Cruz pierda y que Ortega lo nombre ministro de Relaciones Exteriores y a otros funcionarios también de C por L. Ese sería el escenario que Humberto Ortega prevé como la cohabitación. Porque a veces perdemos el hilo de algunas cosas. También Bayardo Arce dijo que las negociaciones eran después de las elecciones. Daniel Ortega lo ha dicho en varias ocasiones que es después de las elecciones. Es decir, que en el escenario de que Ortega aplique
todo para ganar y que no sea una elección completamente transparente, pues para poderse legitimar internacionalmente implicaría impulsar un proyecto de un gobierno de unidad nacional incorporando personas que estuvieron en la campaña electoral, porque se puso el ejemplo de Arturo Cruz. Si lo nombran ministro de Relaciones Exteriores para que vean de que es amplio, pues, que es la cohabitación. Ese es el escenario. Ok, en ese escenario que estás planteando y en atención a que estamos analizando los poderes fácticos extranjeros, ¿cómo se comportarían frente a este escenario esos poderes fácticos internacionales? Bueno, pues, ¿qué dirían? Dirían, bueno, en Nicaragua se resolvió. Pasaría de estar Nicaragua en el puesto número 12 de las preocupaciones de ellos al puesto 2000. ¿Por qué? Porque ya se resolvió, hay una unidad nacional, incluso los partidos opositores participan en el gobierno, etcétera, etcétera. Ese sería lo ideal para Ortega, para seguir conservando el poder. Pero también política significa que esta fuerza política legitimaría al régimen para poder hacer eso, para lograr eso. Y ellos se convertirían en voceros, ¿verdad?, de buena voluntad, diciendo, aquí hubo elecciones, participamos, ganó Ortega, nosotros somos la segunda fuerza. ¿Es esa la jugada política? Así es. Y es el pacto Agüero Somoza de baile, que conocido por Cupia Cubi, significó eso. La cohabitación entre Agüero con los somocistas en el poder ejecutivo. Se repartieron embajadas, se repartieron cargos públicos, se repartieron diputaciones. Eso fue una cohabitación. Bueno, estaríamos repitiendo, Ortega quisiera repetir ese copia cubi, con me y con mamo. Okay. Y el otro escenario que es, pierde Ortega, pero gana Ortega. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Bueno, allí sería pero en ambas cosas, Ortega tiene que hacer, para que ambas cosas funcionen, Ortega tiene que hacer dos cosas. Dos. Uno, invalidar la posibilidad de una oposición real, verdadera. ¿A través de qué manera? Decir de que ese opositor, la ley de agentes extranjeros le impide ser candidato. O cancelan como dijera yo, la casilla electoral para poder seguir siendo, para que no pueda competir en esa casilla. Ya lo hizo en el anterior. El pasado, sí. Sí, en el recién pasado, no es pasado viejo. Ya lo hizo, sí. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Ortega, Arturo Cruz, José Porele y los partidos zancudos, pues, tradicionales, ¿no? PLC, APRE, el otro, toda esta gente que se... Ahora, en esa elección, si Ortega decide que va a jugar a perder, hay dos posibilidades. Una, que Ortega sea el candidato. Pero su ego no sé si le permitiría perder de nuevo. Esa es la gran interrogante. La otra Aunque posibilidad, sea ficticiamente, pero salir derrotado. es salir Una derrotado. buena pregunta, sí. Una buena pregunta. Entonces, su ego, no sé si se lo permite hacer eso. Pero podría poner a su mujer para que su mujer sea la derrotada. Eso sería la solución. O poner a un René Chic, no René Chic, sino a alguien, pues. Suponete que ponen
no sé, a su mujer, suponete. Pero él que tendría que ser candidato a diputado para gozar de la inmunidad. Y allí aparecerían los hijos también como candidato a diputado, en ambas escenarios. Porque él necesita mantener su inmunidad para no ser perseguido por nadie. Entonces, ese es el segundo escenario, que o que él participa y la otra parte, o que no participe O pone como a alguien candidato. Pone a alguien como candidato para que pierda. Para que pierda. Y que no ser él el que diga que fue derrotado. Siempre pensando en la historia, ¿no? Esa es lo que yo estoy viendo yo. Estos dos escenarios con las dos vertientes. Cada escenario tiene dos vertientes. ¿Ya? Dos posibilidades internas. Y este es lo que se está jugando. Ahora, ¿cómo podemos derrotar esa posibilidad? Esos dos escenarios. Un tercer escenario que el movimiento social lo puede implementar es hacer de esto, como dice Fabián Medina, una cuestión de referéndum, de plebiscito, sí o no, es decir, si queremos salir de Ortega o no queremos salir de Ortega. Entonces quedarían los que no quieren a un lado y los que sí queremos a otro lado. Entonces, la única posibilidad que podríamos contrarrestar esas dos escenarios en esa última propuesta, la comunidad internacional diría, pues si prácticamente las elecciones son un plebiscito. Sí, por eso. Pero aquí va a depender de la presión internacional para que Ortega permita las elecciones transparentes. Una pregunta, ¿vos ves con capacidad de remontar, con capacidad de agrupar, con capacidad de gestionar y vencer a la coalición nacional en sí misma, por sí misma, ¿verdad? Garantizándose, por ejemplo, ¿verdad?, que no inhiban a ninguno de los candidatos porque no hacerle caso a la ley, pues, ¿verdad? Eso es no hacerle caso a una intención, pero realmente pueden ser, es decir, negociado eso. Y dos, que tampoco toquen a la casilla PRD, ¿verdad? Porque si eso sucede, entonces prácticamente solamente están bendiciendo el camino de C por L y Arturo Cruz. Y la otra posibilidad, la otra pregunta es, ¿vendría en este contexto Cristiana Chamorro a sumarse en la coalición? ¿Cómo ves vos ese asunto? Mira, hemos dicho que Arturo Cruz es la garantía del orteguismo sin Ortega o el orteguismo con Ortega. Su candidatura se apunta a esa solución en las dos vertientes que hemos analizado. Tenemos que garantizar que la candidatura de que sea el orteguismo, fuera el orteguismo, derrotar el orteguismo, sea la candidatura que sea capaz de atraer al 70% de la población que dice que no tiene partido político. En estas condiciones, yo veo a la señora Chamorro como representante de la imposibilidad por cuestiones familiares, políticas, etcétera, que no puede ser una ficha del orteguismo sin Ortega. Aquí se va a depender de lo que ella quiere, a qué quiere jugar ella. Porque esa idea de ser la candidata única se acabó. Ya no hay En este momento no existe esa posibilidad, no pues. Están renuentes los ceporeles a esa tesis. Están cerrados en lo suyo. Correcto. Pero va a depender de ella. Porque si ella no se moja, no se lanza al ruedo,
está dejando que la opción del orteguismo sin Ortega funcione. Y hay que ser serio. La comparecencia de Arturo Cruz puso en segundo plano a la Cristiana Chamorro. Tiene que, por lo tanto, que remontar ese asunto. Y remontarlo significa salir diciendo soy candidata y pelearse por esa candidatura. Entonces, en estas condiciones, ¿qué posibilidades tiene el orteguismo de anular la candidatura de la señora Chamorro? Muy poca, porque los costos políticos internacionales que significaría anular la candidatura de la señora Chamorro serían incalculables para el orteguismo. Y por lo tanto, la casilla que ella escoja, que sería la PRD en estaría blindada a que el Ortega no puede cerrarla. Exactamente. Bueno. Entonces aquí va a depender. Ahora, esa es una hipótesis. La segunda hipótesis que es que ella no corre y decide no participar, por razones que sea. Y que sea Félix Maradiaga. Allí sí hay mayor posibilidad de que el orteguismo pueda decir suprimir la casilla. Y que proscriba la casilla del PRD. Ahí se aumentan las posibilidades. Entonces aquí va a depender de la inteligencia política que se actúe para derrotar las soluciones orteguistas, ya sea una o la otra. Y aquí va a depender del músculo que se quiera mostrar. Te agradezco que hayamos estado nuevamente en nuestro programa. Vamos a ver cómo se desarrolla la coyuntura en los próximos 8 días, cuando nos volvamos a conectar. Espero que te cuides y que estés bien. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperen mañana un programa importante de denuncias sobre lo que está ocurriendo con la tala de nuestro bosque en diversos departamentos del norte del país. Nos vemos, que tengan el mejor de los días.